La ciencia médica ha avanzado mucho en los últimos 100 años, pero eso no significa que se hayan resuelto todos los misterios médicos. La causa de la misteriosa enfermedad del sueño que golpeó a Nueva York en los años 20, la encefalitis letárgica, sigue sin resolverse hasta el día de hoy. Originalmente llamada la enfermedad del sueño, porque los primeros casos involucraban a personas activas que se quedaban dormidas espontáneamente. Tenía una amplia variedad de síntomas y presentaciones. Algunos neurólogos y patólogos creían que era una manifestación inusual de una epidemia de gripe concurrente, mientras que otros creían que no estaba relacionada en absoluto. También se teorizó que la misteriosa enfermedad del sueño estaba relacionada con el virus de la poliomielitis, pero no se ha demostrado nada concluyente. Esto, a pesar de que la enfermedad sigue apareciendo en casos aislados en todo el mundo. Se estima que desde los primeros casos notificados en 1915 hasta su disminución en el decenio de 1930, la encefalitis letárgica ha infectado a 500,000 de personas solamente en el continente europeo. Los que sobrevivieron a menudo tuvieron efectos secundarios paralizantes y algunos permanecieron al límite de la catatonia durante el resto de sus vidas. Yo soy el documentalista y esto es La Plaga del Sueño. La enfermedad del sueño de los años 20 nunca se resolvió, pero ha llamado la atención de los científicos durante años. Durante estas décadas de 1920 y 1930, la enfermedad del sueño dejó perplejos a los médicos de todo el mundo. En 1917, cuando la Primera Guerra Mundial trajo una destrucción masiva, 2 epidemias comenzaron a desgarrar el mundo conmocionado. La primera se conocería como la gripe española de 1918. Sigue siendo una de las peores pandemias de la historia de la humanidad, acabando con unos 50 millones de personas y afectando hasta 500 millones. Si bien esta crisis tuvo una comprensible precedencia, estuvo acompañada de un virus menos conocido pero mucho más desconcertante: el virus de la enfermedad del sueño. Se cree que la enfermedad del sueño se originó en Rumania en 1915, pero la Primera Guerra Mundial disfrazó su verdadero impacto en Europa. Se hizo más notoria en Nueva York, y los médicos de toda Europa se esforzaron por identificar a la enfermedad. Hubo mucha confusión, pero no hubo respuestas claras. Fue descrito por primera vez por el prolífico neurólogo austriaco Konstantin von Economo. Debido a las variadas presentaciones de la enfermedad, las abrumadoras demandas de la Primera Guerra Mundial y la aparición de otras epidemias alrededor de la misma época, muchos médicos trataron casos individuales de encefalitis letárgica sin darse cuenta de que se trataba de una enfermedad totalmente nueva. Fue necesario el trabajo del neurólogo austriaco Konstantin von Economo para aislar y categorizar completamente esta extraña enfermedad. Economo era un aristócrata rico y un hombre del Renacimiento. Fue el primer hombre austriaco en tener el equivalente a una licencia de piloto y fue entrenado como ingeniero antes de pasar a la psiquiatría. Economo le dio su nombre a la enfermedad, basándose en lo que determinó que era su principal manifestación: letargo y catatonia. En una serie de monografías que se estudian hasta el día de hoy, argumentó su caso sobre la naturaleza de la enfermedad desde su categorización como encefalitis, una enfermedad resultante de la inflamación del cerebro, hasta sus variadas patologías.
Algunos de los afectados informaron que no sentían ninguna molestia mientras dormían. La enfermedad del sueño motivó, entre otras cosas, un examen de la naturaleza del sueño y la diferencia entre sueño y catatonia. Sin embargo, se informó de una amplia gama de experiencias, algunas de las cuales fueron bastante agradables. Otras víctimas informaron de sus sueños y vívidas alucinaciones. A menudo era posible despertar al paciente, pero solo por unos momentos antes de que sucumbiera al sueño de nuevo. Algunas víctimas perecieron en pocos días, mientras que otras se recuperaron lentamente. Durante el curso de la epidemia, la mayoría de los médicos guardaron y compararon notas rigurosas. Esto nos permite examinar una amplia variedad de historias de casos, aunque es difícil obtener claridad de ellas debido a la amplia gama de síntomas. Sin embargo, una cosa que surge es la naturaleza impredecible de la enfermedad del sueño. Un estudio de caso detalla a una mujer que sufrió la enfermedad del sueño en 1917. Ella llegó a la clínica totalmente agotada y luego se deslizó más hacia la somnolencia. Estos síntomas se acompañaron de fiebre y de la parálisis de su brazo derecho. Esta mujer pareció tener suerte, ya que su estado mejoró lentamente y 2 meses más tarde fue dada de alta del hospital sin signos de fiebre o parálisis. Desafortunadamente, falleció un mes después debido a una neumonía. Sin embargo, no todos tuvieron la suerte de tener una recuperación parcial. Un joven fue llevado a una clínica el 20 de abril ya en estado comatoso. Murió el 28 de abril. Ambos casos eran comunes y no habían tenido ningún indicador conocido de quién podría sobrevivir y quién no. Muchos de los que se recuperaron desarrollaron discapacidades más tarde en sus vidas. Durante su fase aguda, la enfermedad causó somnolencia, letargo, parálisis, fiebre y a veces acabó con el paciente por completo. Algunos pacientes se recuperaron totalmente, a menudo sin ningún tratamiento. Aunque esto debe haber sido un alivio, la enfermedad no terminó con ellos. Después de la recuperación, muchos de estos pacientes desarrollaron alguna forma de enfermedad de Parkinson, un desorden nervioso progresivo que a menudo causa la pérdida de varias formas de control muscular. El Parkinson puede incluir una amplia variedad de síntomas y una de las formas más extensas se observó a menudo en los sobrevivientes de la enfermedad del sueño: la asinesia. Esencialmente, esto significa parálisis total del cuerpo. Algunos de estos pacientes permanecieron en un coma paralizante durante muchos años. El personaje de Robert De Niro en Despertares, Leonard Lowy, es exactamente este tipo de paciente. En varios puntos durante un caso de encefalitis letárgica, es posible que el paciente caiga en un coma profundo y asinético. Principalmente, esto fue experimentado por personas que pensaban que habían sobrevivido completamente a la enfermedad, solo para desarrollar un caso de empeoramiento del Parkinson años más tarde que culminó en el coma. Debido a que se desconocían las causas de la enfermedad, se pensaba que estos comas eran irreversibles y los que sufrían eran en gran parte olvidados, como suelen ser los pacientes en coma a largo plazo. Sin embargo, cuando Oliver Sacks comenzó a tratarlos con L-Dopa, algunos de ellos fueron capaces de interactuar con el mundo por primera vez en 40 años o más. Nadie sabe qué lo causó. A pesar del trabajo pionero de Oliver Sacks con el tratamiento L-Dopa, aún no existe una cura completa para la encefalitis letárgica, ya que la medicación a menudo solo proporciona un alivio temporal. Tal vez no sea sorprendente que no haya una cura, porque los científicos no entienden realmente qué causa la enfermedad del sueño en primer lugar. Durante el brote, había muchas teorías diferentes sobre la causa. Cuando la enfermedad apareció por primera vez en Inglaterra, los médicos creían que era una forma de botulismo. Sin embargo, el botulismo es el resultado de una bacteria detectable y la bacteria simplemente no estaba presente.
Se propusieron muchas otras teorías con respecto a la desconcertante enfermedad. Al final del día, la verdad es simplemente desconocida. Todavía se escriben documentos que avanzan varias teorías, pero ninguna ha sido probada o ampliamente aceptada. Los casos siguen apareciendo hoy en día. En el 2015 se publicó un artículo sobre un joven que había contraído el VIH. Sin embargo, cuando llegó al hospital, rápidamente desarrolló síntomas similares a los de la encefalitis letárgica. Letargo, mutismo y debilidad muscular de los nervios ópticos. Hay numerosos ejemplos de casos similares, pero los médicos cautelosos son reacios a etiquetarlos como enfermedad del sueño. Algunos creen que la enfermedad de Parkinson de Adolf Hitler fue un efecto secundario de la enfermedad del sueño. Adolf Hitler puede ser uno de los individuos más sobrediagnosticados en la historia de la humanidad, debido a su adicción a la morfina, su juventud plagada de enfermedades y su alto perfil. Los médicos modernos aman diagnosticarlo retroactivamente con todo. Desde el trastorno límite de la personalidad hasta el síndrome del intestino irritable. Mientras que muchas de estas suposiciones son sensacionalistas y basadas en suposiciones salvajes, ha surgido un consenso de que el dictador alemán podría haber sufrido la enfermedad de Parkinson. Si eso es cierto, es probable que también sufriera la enfermedad del sueño en su juventud, debido a la aparición relativamente tardía de su enfermedad de Parkinson y a su edad en el momento de la epidemia. La enfermedad del sueño tiene mucho sentido como fuente de su Parkinson. Un artículo médico también presenta el caso basándose en sus síntomas. Hitler tuvo crisis oculogíricas, desviación de los ojos, fenómenos solamente asociados con el parkinsonismo postencefálico. Además, tenía espasmos faciales distónicos, palilalia y un desorden del sueño, fenómenos más probablemente asociados con el parkinsonismo postencefálico que con el idiopático. Yo soy el documentalista y esto fue la misteriosa plaga del sueño.